Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por este tiempo que nos has concedido. Fenadismer siempre se ha querido diferenciar por sus miembros, que son pequeñas y medianas empresas. ¿Qué diferencia Fenadismer de las patronales de las grandes compañías de transporte? Bueno, gracias, oye, por invitarme, ¿eh? Para mí es un honor sentirme protagonista del transporte. Yo creo que es inmerecido, pero bueno, yo llevo ya, es cierto, muchos años en el sector y que me hayáis ofrecido la posibilidad de hacer una entrevista, yo encantado, ¿eh? Además, me conocéis ya de hace muchos años. Yo siempre todas las entrevistas las acepto de buen grado, sean preguntas más convenientes o menos inconvenientes, pero yo encantado. Seguro que eres un buen protagonista. Bueno, gracias. Efectivamente, nosotros siempre decimos que nuestros representantes principales son pequeñas y medianas empresas. Nosotros representamos todo tipo de empresas, pero principalmente, que por otra parte es como está configurado el sector, nosotros representamos sobre todo a las microempresas, que es lo que mayor presencia tiene en el sector. Nosotros además lo basamos todo en un principio y que es lo que es bueno para el pequeño también es bueno para el grande. Por tanto, cualquier medida que consigamos para mejorar la actividad de los pequeños, tenemos claro que también va a beneficiar a los grandes. Por tanto, esto es lo que nos define a nosotros, a diferencia de otras organizaciones empresariales. Fenadismer también está presente en la Asociación Europea UETR. De hecho, la preside actualmente. ¿Qué significado tiene esta asociación y qué interés tiene estar presente en Europa? Bueno, esta asociación nació en finales de los años 90. Existía y existe a nivel no europeo, sino mundial, otra organización que es la IRU, pero a nuestro entender, no solamente de Fenadismer, sino de las otras organizaciones que conformamos la UETR y que en su día la promovimos, no estaba suficientemente bien representado el interés de las pequeñas y medianas empresas. Lo mismo que a nivel nacional representamos, pues había esta carencia a nivel europeo. Eso es lo que nos motivó a constituir la UETR, que ya también tiene pues, más de 20 años de existencia. Es una asociación de ámbito europeo. Nosotros exclusivamente representamos los intereses de la Unión Europea o de países adherentes, es decir, países que son candidatos a entrar en la Unión Europea y, lógicamente, pues defendemos todo lo que es los intereses de las pymes en todo lo que se refiere a la legislación sectorial. Hay que tener en cuenta que la legislación de transportes en un 80% procede de la Unión Europea y, por tanto, es esencial estar en Bruselas para defender los intereses de las pymes. Dada tu trayectoria, has sido testigo y parte activa de la evolución del transporte por carretera en los últimos 25 años. ¿Cómo ha sido la evolución de este sector y en qué ha cambiado durante este tiempo? Bueno, 30 años ya, ¿eh? Me habéis quitado 5, pero ya llevo. Yo entré en el año 92 en el sector, entré por casualidad en el sector. Mi hermano trabajaba en una empresa que era socia de Fenadismer y buscaba en aquel momento un asesor jurídico y, bueno, pues el destino quise que entrara aquí. Ya llevo 30 años en el sector. Bueno, básicamente la situación en lo que es lo esencial, es decir, trasladar mercancías de un lugar a otro y cobrar un precio por ello, pues sigue siendo lo mismo. Esto, lógicamente, no ha variado. Lo que aspira cualquier empresa de transporte, lógicamente, es ganar más y producir más. O sea, en esto no ha cambiado nada. Sí que es cierto que en estos años pues, ha evolucionado la legislación para generar unas condiciones mejor de trabajo para el sector profesional, sobre todo para defender a la parte débil de la cadena, que en este caso es el transportista efectivo. Y, lógicamente, en estos 30 años lo que se ha evolucionado mucho es el desarrollo tecnológico, tanto en lo que se refiere a los vehículos, lógicamente consumen menos, contaminan menos, son mucho más eficientes, llevan unos elementos de seguridad que no llevaban hace muchos años, y también en lo que se refiere a las relaciones comerciales con los clientes. Antiguamente la contratación se hacía, vamos a decirlo, en la calle o telefónicamente, y ahora pues las nuevas tecnologías permiten que toda la contratación se realice a través de internet o por teléfono y, por tanto, no haya que ir a buscar cargas a los lugares tradicionales donde antiguamente se cargaba. Y, sin embargo, quedan muchos de los escollos de siempre en el sector, como la enorme diferencia de poder e influencia entre cargadores y transportistas. Pero, ¿vamos en el buen camino? Bueno, vamos mejorando las condiciones de desarrollo de la actividad en estos últimos 10-15 años, pero sobre todo en los 3 últimos años. Afortunadamente hemos conseguido un desarrollo legislativo para mejorar las condiciones del trabajo de los transportistas, que es envidiable en otros países de la Unión Europea. Nosotros tradicionalmente copiábamos mucha de la normativa que había en otros países. Francia era un modelo a seguir, tenía normativa muy avanzada para el sector del transporte, que se consiguió copiar años después en España. Por ejemplo, la acción directa, la posibilidad de que el transportista pueda reclamar contra el cargador principal
cuando hay una intermediación en la prestación del servicio, pero ahora, afortunadamente, somos nosotros los que marcamos, nosotros me refiero a España, la que marca tendencia en otros países de la Unión Europea, y mucho del desarrollo legislativo que hemos conseguido en estos últimos años lo están tratando de copiar en otros países de la Unión Europea. Por tanto, las circunstancias han mejorado y eso permite a los transportistas trabajar en mejores condiciones que hace algunos años. El equipo gestor del Ministerio de Transporte se ha renovado hace unos meses tras las elecciones y parece que hasta ahora el calendario de reuniones es menos dilatado que en otras ocasiones. ¿Esto es una apreciación nuestra desde fuera o realmente está en el calendario normal de reuniones? Bueno, vamos a tener que tener en cuenta que en los años previos ha sido una situación extraordinaria. Primero fue la pandemia, posteriormente la guerra de Ucrania. Eso obligó a que hubiera una mayor intensidad en las negociaciones con la administración. Hay que tener en cuenta que los años de la pandemia, año y medio de la pandemia, pues lógicamente trastocó toda la actividad del sector de transporte por carretera. Eso obligó a que tuviéramos reuniones principalmente por internet, porque en aquel momento no se podía mantener reuniones presenciales, casi podríamos decir semanales, por no decir diarias en muchos casos, para tratar de resolver la problemática del día a día y que no se paralizara la actividad económica, que será el objetivo del Estado y de las asociaciones, lógicamente, contribuir a ese fin, ¿no? Y posteriormente la guerra de Ucrania con este alza incontrolada del precio del gasóleo, que esto lógicamente también obligó a que se mantuvieran negociaciones muy intensas con el sector para tratar de paliar estos incrementos de costes que eran inasumibles para el sector si no se adoptaban medidas como las que se adoptaron. Afortunadamente ahora mismo no estamos en la misma situación que en años anteriores y por tanto hemos vuelto a la normalidad en cuanto a las reuniones que mantenemos con la administración. En todo caso, cada equipo de gobierno que entra nuevo al ministerio pues tiene su propia impronta personal y bueno, pues son diferentes las formas de actuar de cada uno, pero bueno, digamos que ahora mismo estamos en una situación de normalidad y por tanto hemos vuelto también a la normalidad en cuanto a las reuniones con la administración. Y hablando de impronta de cada uno, ¿cree que este equipo es más o menos sensible a los problemas del sector o están más mediatizados por otras políticas como la de dar más relevancia al transporte por ferrocarril? Bueno, llevamos 5 meses con el nuevo equipo de gobierno, por tanto, hacer una valoración todavía. Es cierto que lo que se refiere a la Dirección General de Transportes, excepto la directora general, el resto del equipo es el mismo que ya teníamos desde hace, podemos decir, ya 2 directores generales, por tanto, se mantiene la práctica totalidad del equipo y, por tanto, la misma trayectoria que veníamos manteniendo hasta ahora. El ministro sí que es cierto que ha cambiado, me parece que hace una apuesta muy decidida por el ferrocarril, pero yo creo que esto es un problema que vienen heredando los ministros que han ido pasando por este Ministerio de Transporte. Tiene una gran empresa pública que es Renfe, una empresa que es deficiente y una empresa que lógicamente no pueden hacer desaparecer, porque es una empresa que lógicamente también presta un servicio esencial, sobre todo en lo que se refiere al transporte de viajeros. Esto obliga lógicamente pues, a tratar de invertir para que esta empresa pues, tenga algo de rentabilidad. Yo siempre digo, yo doy un curso en la Fundación Ferrocarriles anualmente, lo he dado durante muchos años, que el sector del transporte ferroviario no es un competidor del transporte por carretera. En todo caso, podría ser una actividad complementaria, un sector complementario, un modo complementario del transporte por carretera, sobre todo en largas distancias. Pero desafortunadamente no es así. Yo siempre pongo el ejemplo de la cuota de mercado que tenía en los años 50, el transporte por ferrocarril, que era de más del 30%, 35% creo recordar, y 70 años después es una décima parte, el 3%. Claro, llega un momento que ya es un tope, es decir, ya por debajo me puedes llegar a cero, pero más bajo no puede caer. Por tanto, que crezca el transporte por ferrocarril como modo complementario del transporte por carretera, para nosotros no es una amenaza, al contrario, puede ser una oportunidad y por tanto todas las apuestas que haga el Ministerio no nos parecen mal porque nunca va a competir con el sector que ocupa más del 90% de la actividad del transporte en este país. ¿Cuáles son los asuntos claves que ahora se plantean en la negociación con el Ministerio de Transporte? Bueno, si mantenemos esta situación de normalidad y no hay otro conflicto bélico que pueda alterar la situación, que ahora mismo pues, la incertidumbre a nivel internacional es máxima, pues estamos tratando 4 temas que quizás sean los que, con carácter prioritario, aunque luego hay otros también que puedan afectarnos. Estamos ahora mismo en negociación con la Administración. Uno muy importante que es la descarbonización, o sea, toda la política que viene de la Unión Europea para mejorar la calidad medioambiental y, por tanto, que los vehículos de transporte sean más eficientes y menos contaminantes. Esto en el transporte pesado todavía hay mucha incertidumbre, no tenemos claro hacia qué tecnología se va
va a atender el sector, aunque se está haciendo insistencia en la energía eléctrica como medio de propulsión. Nosotros vemos que eso o le queda mucho desarrollo o no va a ser una única tecnología por la que al final se apueste, sino que sea un mix de diferentes tecnologías, el hidrógeno o incluso los combustibles sintéticos, con la ventaja que tienen los combustibles sintéticos de que tanto la infraestructura de estaciones de servicio como la propia tecnología de los vehículos, la actual es vigente y por tanto no es necesaria sustituirlo. Pero bueno, esto es algo que vamos a ir viendo en los próximos años. Este es un tema que se está tratando. Otro, el de la digitalización. Hay que avanzar en la digitalización de toda la actividad comercial del sector del transporte por carretera. El tema de la escasez de conductores, que este es un tema también que preocupa no solamente en España, sino en toda la Unión Europea y que se va a agravar en los próximos años. Y por último, todo lo que se refiere a aquello que no ha quedado todavía, ha quedado sin legislar, referente a la negociación comercial o la contratación comercial entre el sector, lo que llamamos la cadena de transportes entre las empresas de transporte y sus clientes. Esos son los 4 grandes grupos en los que ahora mismo estamos trabajando con la Administración. Toda esta negociación con el Ministerio es posible por ser miembros del Comité Nacional del Transporte por Carretera. Se ha hablado mucho de su estructura y funcionamiento. ¿Merece la pena una revisión de su estructura y el funcionamiento? ¿Está bien? ¿Está bien como está? Bueno, nos ha servido y nos ha permitido durante estos años actuar y sobre todo yo quiero hacer aquí un reconocimiento a la unidad de acción con la que hemos trabajado en los últimos años. Quizá en los primeros años en los que se constituyó el Comité Nacional había mucha más rivalidad entre las organizaciones y eso no nos permitía actuar como una única voz ante la Administración. Y sí que en los últimos años, lógicamente siempre hay diferencias, porque no todos defendemos los mismos intereses, pero en aquello que es común es en lo que hemos apostado todas las organizaciones que componemos el Comité Nacional y eso nos ha permitido ser fuertes por la Administración y conseguir muy buenas medidas en estos últimos años, sobre todo para el sector del transporte por carretera. Ya quisieran otros sectores económicos en España tener el paquete legislativo o de apoyo económico como hemos tenido en este sector. Por tanto, bueno, pues todo se puede mejorar, pero vamos a decir que el órgano como tal pues es un órgano que es necesario para la Administración, nos permite actuar como una única voz, es decir, no que la Administración negocie de forma individualizada con cada organización, que eso lógicamente el divide y vencerás, eso debilita la representación de nuestro sector y por tanto nosotros estamos satisfechos con el funcionamiento del comité. Y sin embargo, aún hay pequeños autónomos que no se sienten suficientemente representados. ¿Hay alguna solución para esto? Bueno, nosotros creemos que el sector de los autónomos y las microempresas está representado. Hay, de hecho, 3 organizaciones dentro del Comité Nacional que ya representamos principalmente intereses de autónomos y pequeñas empresas. La puerta está abierta para que cualquier organización que considere que debe formar parte, sobre todo porque además el listón para poder acceder es relativamente bajo, es un 6% del total de empresas o de autónomos, por tanto, podemos decir que no son trabas inasumibles para cualquier organización que lógicamente tenga un peso específico. Hay que acreditar que se tiene una representación real, pero ya hay organizaciones en el sector, en el Comité Nacional que representamos, entendemos que es suficiente y correctamente a los autónomos y las pequeñas empresas. Desde fuera, incluso dentro del sector de la carretera, algunos acusan a los miembros del comité de apoltronados, vendidos y bueno, algunas otras lindezas que no merece la pena recordar. ¿Qué ventajas tiene ser miembro del comité, tanto estratégicas como económicas? Bueno, contesto a la segunda, económicas ninguna, porque por ser miembro del Comité Nacional no se recibe ningún tipo de subvención, pese a lo que se diga a veces desde fuera, y estratégicas, lo he dicho antes, esto está reconocido por la ley como el órgano de interlocución y representación institucional del sector de transporte por carretera, y esto lo que nos permite es tener una interlocución directa con todas las administraciones que tengan de alguna forma relación o quieran tener algún tipo de normativa que afecte al sector. Por tanto, pues desde nuestro punto de vista es estratégico formar parte del Comité Nacional y ahí vamos a seguir apostando por formar parte de él. FENADISMER es de largo la asociación profesional que más información aporta al público sobre asuntos de interés del sector. Este esfuerzo informativo parece que no se ve reflejado en otras asociaciones con más poder o incluso con más estructura. ¿Hay alguna razón para esta escasez informativa o
Bueno, yo lo que hagan otras organizaciones no voy a opinar. Nosotros entendemos que es necesario esta labor de servicio público, de dar la mayor información posible a un sector que tiene una gran base legislativa y, por tanto, el desconocimiento de cualquier normativa puede afectar a su actividad diaria y, por tanto, cualquier actualización, cualquier nueva norma que le pueda afectar, nosotros entendemos que esta labor de dar difusión, porque no todos los transportistas están asociados. Aproximadamente la mitad de lo que configura el sector de transporte, de las 100.000 empresas, forman parte de alguna organización nacional, pero hay otro porcentaje importante que no está asociado. La libertad de asociación está reconocida en la Constitución y, por tanto, esa labor que entendemos que es necesaria para aquellas empresas que no estén asociadas, pues la hacemos humildemente con nuestros medios y bueno, pues os agradezco que hagáis este comentario, pero bueno, entendemos que es una labor natural y yo, mientras siga siendo secretario general, así lo seguiremos haciendo en nuestra organización. Pero a pesar de todo voy a seguir siendo abogado del diablo y voy a incidir más, sobre todo en las quejas, las críticas que se hacen desde fuera. Además de por estar en el Comité Nacional del Transporte por Carreteras, se está en primera línea para la negociación, incluso para el reparto proporcional de las subvenciones para la formación y para otras partidas, ¿vale? Pero además las reuniones, los plenos, sus obligados desplazamientos, ¿están compensados económicamente de alguna manera por el Ministerio? Bueno, primero corrijo una de las cuestiones que has dicho. Las ayudas a la formación que convoca anualmente el Ministerio de Transportes no se reparten proporcionalmente en función de la representación que se tenga el Comité Nacional. Esto no es cierto. Hay organizaciones que, pese a tener menor representación, tienen más subvención que otras, pero simplemente se pide en función de las necesidades de cada organización. No hay un reparto proporcional, ¿vale? Esto en primer lugar. Y más aún, hay otras asociaciones que no formando parte del Comité Nacional, también reciben subvenciones, porque no está exclusivamente previsto para asociaciones del Comité Nacional. O sea, es algo que quiero aclarar, que no sé, por formar parte del Comité Nacional directamente tienes derecho a las ayudas, sino que incluso sin estarlo también reciben ayudas, y esto se puede ver anualmente en la resolución de adjudicación de las ayudas, y no es proporcional a la representatividad en el Comité Nacional. Y en cuanto a la siguiente pregunta, es que no se recibe, como decía antes, ningún tipo de compensación económica por parte del Comité Nacional, ni por acudir a ningún pleno, ni dejar de acudir. Por tanto, el trabajo que hacemos en el Comité Nacional es totalmente desinteresado, es decir, totalmente gratuito, y por tanto pues, son acusaciones falsas, supongo que basadas pues, en meras conjeturas o tratando de desprestigiar al Comité Nacional, pero que no se ajustan en nada a la realidad. Como ya comentabas hace un rato, uno de los principales problemas que afectan al sector del transporte es la falta de conductores. Sin embargo, todos sabemos que, por un lado, sacarse el carnet es muy caro y, por otro, la profesión pues, actualmente no se hace atractiva para jóvenes a los que se propone pasar 15 o 20 días fuera de casa y por un sueldo que quizá pues, tampoco es muy atractivo. ¿Qué se puede hacer o qué se está haciendo respecto a este problema? Bueno, efectivamente es un problema no solo de España, incluso en otros países de la Unión Europea o incluso otros países occidentales. En todos los países desarrollados del mundo este problema pues está teniendo bastante relevancia. El caso más significativo fue el del Reino Unido hace un par de años, con ocasión del Brexit, en el que, lógicamente, al no poder traer mano de obra de otros países de la Unión Europea, de repente se encontraron con un posible colapso en su actividad económica. Creo que no es una cuestión exclusivamente de las condiciones económicas. Efectivamente, si se mejoran las condiciones salariales de los conductores, pues lógicamente habrá una mayor atracción, pero es una profesión que es dura de por sí. Como bien comentabas, permanecer una semana o 15 días fuera del domicilio pues no es atractivo. Afortunadamente en España estamos en un desarrollo económico y un bienestar social en el que lógicamente pues la gente prefiere dormir en su casa todos los días. Y esta es una profesión pues, que conlleva, sobre todo en transporte nacional o internacional, pasar muchos días fuera de tu domicilio, desarrollando la actividad en 3 metros cúbicos, que es lo que supone una cabina, y en solitario. Es una profesión en la que el contacto con otras personas pues, se reduce a cuando va uno a repostar o a comer o a dormir, pero en el día a día pasa uno 9 horas a bordo de una cabina en la que el contacto con otras personas es muy limitado. Esto tiene difícil solución. Es decir, nosotros entendemos que primero habría que ayudar a que la obtención del permiso de conducir y el certificado K fuera gratuito. En este sentido hemos pedido al Ministerio de Trabajo que la línea de planes de ayudas que todos los años, a la formación que todos los años se convocan, destine una partida específica para esto. Hasta ahora no se ha conseguido, aunque sí que es cierto que
nos consta que está trabajando en ello, todavía esto no se ha puesto en marcha. Algunas comunidades autónomas han sacado ayudas, pero muy parciales, para compensar la obtención del permiso de conducir, pero hablamos que entre unos 2.000 o 3.000 euros puede costarle a una persona que quiera adquirir ambas licencias el poder obtenerlas. Por tanto, esto es un primer obstáculo, que es cierto que no. Y luego, pues lógicamente lo que hay que hacer es conseguir que sea más atractiva la profesión, pues facilitando que el conductor tenga las menores cargas accesorias a la actividad de conducir. Por ejemplo, algo que se ha conseguido ya en España, pero en otros países, no en otros países de la Unión Europea, la limitación de la carga y descarga. Es decir, si un conductor, además de conducir, pues tiene que hacer estas actividades de cargar o descargar la mercancía, pues lógicamente hace que sea menos atractivo, ¿de acuerdo? También algo que es una asignatura pendiente es fomentar la incorporación de las mujeres al sector. Ahora mismo apenas son el 3% del total de personas que van a bordo de un camión. En el caso del transporte de viajeros es algo mayor, quizá lógicamente porque ahí no había tradicionalmente que hacer estas labores físicas, en el caso de los pasajeros lógicamente bajan y suben por sí mismos, ¿no? Pero en el caso de las mercancías, pues esto entendimos que podía ser un obstáculo al acceso de mayores mujeres. Y luego queda la otra vía, que es la de la incorporación de extranjeros al sector. Ahora mismo ya 1 de cada 4 conductores que van a bordo de los camiones son extranjeros. La cantera ya de conductores procedentes de la Unión Europea está agotada, porque el problema existe en todos los países de la Unión Europea, y habrá que ir a otros países, sobre todo aquellos países que culturalmente sean más próximos a España, para cubrir estas necesidades que ahora mismo tenemos en el sector de transporte en España. ¿Es la formación a través de las asociaciones profesionales una de las soluciones más apropiadas para esta situación? El canalizarlo a través de las asociaciones. Bueno, nosotros, digo todas las organizaciones, y por tanto Fedradismer, sobre todo lo que hacemos es formación de reciclaje de los asociados nuestros. Pues cada 5 años hay que renovar tanto el permiso CAP como el permiso de mercancías peligrosas, que quizás sean las formaciones estrella que hacemos las asociaciones, pero lógicamente si se estableciera un plan de ayudas a la formación también para el acceso, pues lógicamente nosotros seríamos los primeros que impulsaríamos esta formación, porque es una necesidad que se va a ir agravando en los próximos años, teniendo en cuenta que en los próximos 5 años una tercera parte de los conductores profesionales se van a jubilar. Por tanto, o se establecen medidas que suplan esta futura jubilación de una parte importante del sector, o si no, el sector colapsará y por tanto la actividad económica de nuestro país. Hablemos un poco de dinero. A pesar de que han bajado el tiempo para los pagos en el transporte por carretera, parece que nos alegramos cuando se llega a los 55 o 60 días de media. ¿Se está normalizando la morosidad en el transporte o aún queda un largo camino? Todavía queda camino. Efectivamente, somos un sector envidiable, el del transporte, porque hemos conseguido un régimen sancionador que no tiene otro sector, no tiene ninguno de los otros sectores económicos, y aún así, teniendo un régimen sancionador y un plazo máximo de 60 días, como bien dices, pues estamos hablando ahora de unos plazos entre 55, 60 días, es decir, y esto es una media, esto es como lo de los dos, como lo del pollo, ¿no? Cuando hay una media de consumo mensual de 2 pollos por persona, pues significa que hay uno que come 0 y otro que come 2 pollos, ¿no? Efectivamente, hay muchas empresas que cumplen en plazo, y estamos hablando de plazos de 30, 40, 45 días, pero todavía, desafortunadamente, hay un porcentaje cada vez menor de empresas que superan los 90 y los 100 días. Por tanto, aquí todavía hay mucha asignatura pendiente, y sobre todo además con el objetivo de reducirlo a los 30 días, que esto es el objetivo que nos marcamos a nivel de la Unión Europea, y de hecho estamos trabajando en este ámbito. Hay un proyecto de reglamento europeo que plantea rebajarlo a 30 días. ¿Y por qué a 30 días? Porque la mayoría de los gastos que a su vez las empresas, no solo de transporte, sino cualquier sector tienen, se producen a los 30 días. El carburante lo pagas a los 30 días. El alquiler del local, la luz, el agua, el sueldo de los trabajadores se paga a los 30 días. Por tanto, no tiene sentido que yo tenga que generar una financiación extraordinaria simplemente para hacer frente a mis gastos ordinarios de desarrollo de la actividad. Esto, que en otros países de fuera de la Unión Europea resulta raro decirlo, por ejemplo Estados Unidos es modélico en este sentido, o países nórdicos en los que los plazos a 30 días están generalizados. Sin embargo, en los países del sur de Europa sufrimos plazos, sobre todo en algunos sectores de actividad, por ejemplo la construcción, en la que se llega a hablar de plazos de hasta 300 días, que son absolutamente sin sentidos, irracionales completamente. También se ha normalizado en nuestras carreteras la presencia de camiones con matrícula de Europa del Este, Polonia también, Rumanía, etc. ¿Y de verdad se puede asegurar que esto se acabará se podrá acabar con las empresas buzón?
Bueno, se han dado pasos importantes con el paquete de movilidad para reducirlo. De hecho, el estudio que anualmente realiza el Ministerio de Transporte sobre la presencia de flotas extranjeras, pues se ha notado el impacto de esta normativa, reduciendo la presencia de empresas. No somos el país que tiene más presencia de flotas de terceros países, sobre todo de flotas deslocalizadas, pero sí es cierto que estaba siendo ya un problema creciente en los últimos años, sobre todo a partir del 2008, cuando entraron los 10 países del este de la Unión Europea aquí. Tuvieron un periodo transitorio, pero a partir del 2010-11, quiero recordar, ya no tenían ninguna limitación y, por tanto, pues era muy conveniente económicamente para determinadas empresas, sobre todo grandes empresas, deslocalizarse allí para seguir prestando la actividad aquí en España. Esto, afortunadamente, se ha ido limitando, no se ha conseguido atajar, pero no estamos en los momentos de presión que hemos tenido en años anteriores. Se seguirán dando pasos, lógicamente, para el tacógrafo digital de segunda generación. Va a ayudar también a que haya un mayor control de estas empresas deslocalizadas y, por tanto, pues seguiremos dando en este sentido, pasos para que la competencia leal entre las empresas se produzca entre todos los países de la Unión Europea. Ya que hemos hablado del tacógrafo inteligente, parece que también suele ser habitual ver en nuestras carreteras vehículos ligeros de 3,5 toneladas con cabina con litera superior y matrícula de otros países. ¿Se solucionaría este descontrol cuando se les obliga a llevar este tacógrafo inteligente? Sí, efectivamente, esto es un resquicio que se ha ido notando en los últimos años. Como hay menor control en los vehículos ligeros, pues vamos a ver, hay mercancías que lógicamente no tiene sentido transportarlas en furgonetas. No pensemos que 20.000 kilos de naranjas se pueden transportar en 10 furgonetas, que ahora mismo se transportan en un camión porque no es rentable económicamente. Habría que pagar el sueldo a 10 conductores. Pero sí es cierto que hay determinados tipos de transportes en los que camiones medianos, que normalmente no llevan la caja completa, pues sí, a veces aprovechando el menor control, no tienen tiempos de conducción y descanso. El acceso a la profesión, que es algo que es importante para nosotros, tampoco está regulado, que es alguna reivindicación principal de nosotros. Ahora mismo comprar una furgoneta de hasta 3.500 kilos no necesita ningún requisito. Y de la antigüedad que sea, porque ni siquiera tampoco la normativa europea establece ninguna condición. Pues eso hace que pues muchas empresas, o sobre todo pequeños empresarios, aprovechando este vacío legal, pues estén haciendo transporte con furgonetas ligeras. Efectivamente, el tacógrafo que se va a implantar en el 2026 va a atajar mucho esta situación y nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de profesionalizar este segmento de actividad. Esto de entrar a este sector sin ningún tipo de requisito entendemos que no es racional y, por tanto, vamos a seguir peleando para que se establezcan requisitos equivalentes a los del transporte pesado. Pero vamos, y después pasará lo mismo quizá con los vehículos de menor tonelaje, a los que todavía no se les exige tacógrafo. Imagino llevando paquetería express desde Polonia a Madrid perfectamente o equipamiento de alto valor añadido. Sí, lo que ocurre es que ya de 2.500 hacia abajo es menor el número de vehículos que prestan la actividad. El tacógrafo se va a implantar para vehículos de 2.500 hacia arriba, que es normalmente el segmento principal con el que se hace transporte por carretera. En el caso de España, por ejemplo, por debajo de 2 toneladas apenas se realiza transporte porque incluso está está incluido en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores, con lo que eso supone de riesgo de exigencia de laboralidad por parte de los clientes que contratan este tipo de vehículos. Por tanto, el riesgo estaba sobre todo en las furgonetas de hasta 3.500 kilos y con la implantación del tacógrafo, pues previsiblemente se notará menor competencia desleal de la que se realiza ahora mismo con este tipo de vehículos. Para ir acabando ya esta parte de la entrevista, vamos a jugar un poco con la bola de cristal. ¿Cómo se imagina que será el transporte de mercancías por carretera en unos 20 años? Bueno, no sé si estaré yo para verlo dentro de 20 años. Espero que no, por lo menos activamente, a nivel profesional. Bueno, pues supongo que habremos alcanzado un mayor grado de tecnificación de los vehículos. Llegar a vehículo autónomo yo es algo que no lo veo. Es decir, sí que es cierto que ayudarán cada vez más los sistemas de seguridad y de conducción autónoma a que la actuación activa, y perdón la redundancia, del conductor sea mucho menor. Es decir, estará simplemente casi vigilando que el vehículo presta su actividad correctamente. Esto supongo que será así, pero siempre, a mi entender, deberá haber una persona a bordo del vehículo en caso de que cualquiera de los mecanismos tecnológicos falle. Y en cuanto al resto de actividad, pues creo que seguirá habiendo una presencia mayoritaria del transporte por carretera como modo preferente
para el traslado de las mercancías. El ferrocarril, pues bueno, quizá pueda tener un mayor desarrollo y sería deseable, como decía al principio, que el ferrocarril se utilice para grandes distancias, aunque todavía son muchos los obstáculos que hay que salvar para que el transporte por ferrocarril realmente pueda ser competitivo y pueda permitir trasvasar las mercancías al sector, pero no lo veo muy diferente del que se hace ahora. Con mayor desarrollo tecnológico, mayor concienciación medioambiental, pero en principio con el mismo desarrollo que ahora mismo tiene.